vimos en el video anterior de que Dios había bendecido la vida de Elías a través, en el medio de la sequía, a través de cuervos que le llevaban comida y de agua de un arroyo. Pero, evidentemente, el hecho que no lloviera iba a hacer que tarde o temprano ese arroyo se secase. Pero Dios tiene y sigue teniendo cuidado de sus hijos. Mira lo que continúa diciendo la palabra del Señor también en Primera de Reyes capítulo 17. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿a quién? A Elías. Levántate y vete a Sarepta, otro lugar. Primero lo había enviado a Kerit, ahora lo envía a Sarepta de Sidón. Y le dice, morá allí, viví allí. Y escucha esta frase que nos deja la Biblia. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La verdad, nuestro Dios, Yahweh, el Eterno, Jehová de los ejércitos, realmente nos sorprende, ha sorprendido a la humanidad desde que creó a Adán a través de los años y sorprendió en este caso a Elías dándole primero provisión a través de los cuervos y un arroyo, y ahora le va a dar provisión a través de una viuda. Es lo que te decía en el primer video. Dios tiene poder para darte, para proveerte en las situaciones más difíciles y a través de las personas menos pensadas. Quizá vos y yo podemos pensar, el sistema puede pensar que alguien que te va a ayudar, que te va a dar económicamente, es algún ser querido, puede ser algún, como te dije antes, un prestamista, un banco conocido, algún plan social, que te va a dar alguien, te va a ayudar a alguien que tenga una herencia, que haya cobrado una herencia, alguien que tenga un buen pasar. Sin embargo, Dios iba a sustentar la vida del profeta a través de una viuda, a través de alguien que siempre nos da en la Biblia la imagen de necesidad, de pobreza. Son muy pocas las viudas que vemos en la Biblia que pueden haber tenido mucho dinero. Generalmente la viuda, cuando la Biblia habla de sostener al huérfano y a la viuda, está hablando de sostener personas necesitadas. Pero a través de esta persona necesitada, quebrada económicamente, sin esperanza, ya lo vamos a leer, Dios iba a ayudar al profeta. Dice que cuando llegó Elías obedece y se va a Sarepta de Sidón. Y cuando llega a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso de agua para que beba. Y ella va para traérselo. Es decir, que la viuda era una persona comedida, era una persona, ¿no? Que tenía empatía. Vio a este hombre que tenía agua, bueno, le pide agua, le va a dar agua. Y yendo ella para traérsela, la Biblia dice, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Epa, Elías redobla la apuesta. Es decir, no solo le pide agua y la mujer accede, sino que ahora le pide pan. Y la viuda se sorprende un poco, pero en su humildad, en su corazón de amor, en su corazón sufrido, donde a pesar de un montón de circunstancias, esta viuda tiene lugar todavía para ayudar a los demás, y que es una mujer de verdad en su corazón y en sus labios, le responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños. Claro, una mujer viuda, por su contextura física, quizá por sus años, ya no tenía tanta fuerza como para acarrear una carretilla de leños. Escucha esto, 2 leños nada más, ¿sí? Y dice, y iba a entrar y lo iba a preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir. Mirá en el contexto que esta viuda está viviendo. Lo único que tiene esta viuda no es solo necesidad, no es solo tristeza por ser una viuda, no es solo un hijo a quien alimentar, que evidentemente era pequeño, sino que lo único que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite, mínimas cosas, una economía quebrada, como todo Israel, económicamente quebrado. Recuerden esto, 3 años y medio sin llover. La macroeconomía de Israel partida por la mitad, porque al no haber agua, no había pasto, no había comida para los animales, no había cosecha, no había crecimiento. Israel era un país agricultor, por lo tanto,
Su economía estaba quebrada y evidentemente esta viuda también. Solo 2 leños. No tenía fuerza para nada, no tenía esperanza para nada, porque ella le confiesa a Elías que iba a buscar estos dos leños, iba a prender un fueguito, iba a hacer eso mínimo de harina y ese poquito de aceite, una tortilla al rescoldo, lo iban a comer con su hijo y se iban a acostarse a dormir con la única esperanza de morir. Ese es el contexto con que se encuentra el profeta Elías. Pero él le había creído a Dios. Dios le había dicho, anda a Sarepta, y Elías obedece y va a Sarepta. Y en Sarepta, en la obediencia, encuentra a la viuda. Pero no era una viuda, como te digo, multimillonaria, ni pudiente, ni de abundancia, sino todo lo contrario. Como era el arroyo de Kerit, como era la provisión a través de los cuervos. Aquí aparentemente, ¿cómo me va a sostener una viuda? Sin embargo, escucha lo que le dice el profeta a la viuda. Primero que nada, no tengas temor. Dice el versículo 13, no tengas temor. Mi hermano, mi hermana, no tengas temor. No tengas miedo. Créele al Dios de la gloria. Que no sucumba tu fe ante las cosas de este mundo, ante lo que te dicen los medios de comunicación, ante lo que el sistema te dice que se avecina. Créele al Señor, créele al Dios lo que dice su palabra, cree que Él tiene poder para sustentarte. Le dijo el profeta, anda y hacé como has dicho, no tengas temor, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Hasta la receta le da el profeta. Y después recién harás para ti y para tu hijo. Qué desafío para esta viuda. Lo poco que tenía primero lo tenía que compartir con el profeta. Lo poco que tenía primero era dárselo a él. Y luego de lo que quedase, después que el profeta estuviera satisfecho, recién iba a comer a ella. Pero hay una palabra de bendición, hay una palabra profética, hay una sentencia de Dios en los labios de Elías. Escucha lo que dice el versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No temas, mujer, no temas. Hacé lo que Dios dice que tenés que hacer. Mi hermano, mi hermana, ese es el desafío, hacer lo que Dios dice que hagamos. Creerle a Él, activar su palabra, jugarnos por Él. Aprender a poner al Señor en primer lugar. Poner al Señor en nuestras decisiones en primer lugar, nuestro hogar en primer lugar, instruir nuestra familia y llevar una vida según lo que el Señor nos muestra en su palabra. El desafío es que te atrevas, que creas, que le des primero el lugar al Señor en tu corazón, en tus sentimientos, en tu agenda. Que tu agenda primero sea Dios y todo lo demás, lo restante, se acomode a Él. Tus estudios, tu noviazgo, mi matrimonio, el ministerio, sea lo que hagas, primer lugar el Señor, primero Él. En tu economía, lo primero para el Señor. Y luego yo separaré para mí y vos separarás para vos. Porque Dios dice, el aceite no va a menguar, ni la harina va a faltar. Versículo 15, voy terminando. Entonces ella hizo como le dijo Elías. Ella hizo como le dijo Elías. Ella aceptó el desafío. Ella se atrevió a creer. Y dice la Biblia, entonces ella hizo como le dijo Elías y comió él, ella y su casa, es decir, su hijo y es probablemente que algunos sirvientes, ¿sí? Muchos días. Versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hay palabra de Dios para tu vida. En la Biblia hay palabra de fe, palabra de esperanza. Dios no solo tiene poder para sanar tus enfermedades espirituales, perdonar tu pecado, sanar tu alma. Eso es lo primero que el Señor quiere hacer en tu vida. Él quiere sanar tu dolor. Él está dispuesto a darte oportunidades. Él está dispuesto a sanar tu depresión, tu amargura, tu tristeza. Él puede sanar tu recuerdo amargo, tu época de crisis. Pero también
si nos atrevemos a ponerlo en primer lugar, hay un montón de añadiduras para tu vida y para la mía. Hay trabajo, hay negocios exitosos, hay casas propias, hay viajes a lugares que soñaste, hay abundancia para tu mesa, para tu alacena, para tu heladera, y no solo para vos, sino para tu casa, para los que te rodean, como aquella pesca milagrosa que un día el Señor le dio a Pedro y a los suyos, donde la abundancia de peces capturados por Pedro, sirvieron para él, sus trabajadores y para gente conocida que estaba allí en el lago Genesaret. Dios tiene poder, amigo. Mi amiga, vos que ves este video, vos que escuchas estas palabras, créele a Dios. El único desafío que tenés que aceptar, recoger el guante del desafío que Dios te hace. Créele a Dios por un milagro. Cree que Él tiene poder en medio de la crisis, en medio de la falta de agua. Dios se encargó de que nada le faltase al profeta, ni a esa viuda, ni a sus hijos, ni a su hijo, ni a su casa. Él todo lo puede. Dios dice, yo soy dueño del oro y de la plata. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice Dios. Claro que no. Que Dios te bendiga. Y espero que esta palabra haya sido de bendición y prosperidad para tu vida. Chao. Nos encontramos en cualquier próximo video.